colonial en la audiencia de Quito. Audiencia, ¿no? Lo estoy diciendo mal. Sí. Perfecto. Juan Pablo, todo tuyo. Gracias, Henry. Dice que no puedo compartir. ¿Quién está? Ahora sí. Pap. ¿Se ve? No, todavía no. Ahí viene. Ahí viene. Que viene desde Ecuador, por eso demora un poquito. Va por Lima. Ahora sí. Ya está. Olvídate pasar por vía Lima, por eso. Exacto. Bien, como estábamos hablando del correo colonial y ayer nos estresó el Jaime con esa idea mexicana de hacer cada estampilla distinta, me pareció buena idea seguir con lo del correo colonial y van a aparecer algunas cosas que tienen relación con los temas que ya se han hablado. Tal vez valga empezar por una ubicación. La audiencia de Quito era un espacio que abarcaba un poco más de lo que ahora es del Ecuador. Llegaba un poco al norte del Perú y al sur de Colombia, pero hay que tomar en cuenta que la audiencia no era una jurisdicción política, sino que era una jurisdicción judicial. Era un tribunal que tenía autoridad sobre este espacio. La organización española no era igual a la que tenemos ahora y no tenía que ver con espacios asignados a autoridades determinadas, sino que había cruces de autoridades. Mientras la jurisdicción, por ejemplo, mientras todo el tema de justicia estaba dentro de este territorio que está marcado con rojo, el correo de Guayaquil dependía del correo de Lima y el correo de Quito dependía del correo de Bogotá. Toda la audiencia dependía del virreinato de Bogotá, pero en lo militar Guayaquil dependía de Lima, por ejemplo. Entonces hay una serie de cruces en las jurisdicciones. Pero un tema importante que hay que tomar en cuenta aquí es el que, o más bien es bueno tener algunos datos básicos sobre cómo se fue desarrollando esto para ubicarnos en esos espacios territoriales y en esos espacios de jurisdicciones. Quito se funda en 1534, en 1563 se crea la audiencia, en 1717, cuando se crea el Virreinato de Nueva Granada, se suprime la audiencia de Quito, y el territorio de la audiencia de Quito pasa a depender de Nueva Granada. En 1723 se suprime el Virreinato de Nueva Granada, y sin restablecer la audiencia de Quito, el territorio de la audiencia pasa al Virreinato del Perú. En 1723 se restablece la audiencia de Quito y pasa al Virreinato del Perú. Y en 1939 se crea nuevamente el Virreinato de Nueva Granada y la audiencia de Quito pasa definitivamente a Nueva Granada. Esto va a marcar una serie de diferencias en lo que tiene que ver con el manejo del sistema postal. El espacio de la audiencia de Quito, aunque hay una serie de gobernaciones y de mandos militares y cosas por el estilo, pero básicamente estaba dividida en 3 provincias. Una cuarta provincia es la provincia de Popayán, que ahora está en Colombia, pero la vamos a dejar de lado por ahora. Eso es parte de la audiencia, pero me voy a concentrar en la audiencia entendida como el territorio del actual Ecuador. Había 3 gobernaciones básicas, que eran la gobernación de Quito, todo ese espacio que va del norte del Ecuador y sale al mar por la provincia de Esmeraldas al sur de Colombia, la provincia de Guayaquil y la provincia de Cuenca, que queda al sur. Y cada uno de estos espacios tenía unas vinculaciones territoriales distintas, unas formas de producción distintas y unos vínculos diferentes con las zonas limítrofes. Quito, por ejemplo, en el siglo XVIII empezó a relacionarse mucho más con lo que ahora es Colombia, mientras que Guayaquil y Cuenca siempre tuvieron mayor vínculo con Perú, en el caso de Cuenca con el norte del Perú. Al sur de Cuenca está la provincia de Loja, y cuando en el año 98 se arregló definitivamente el problema limítrofe entre Perú y Ecuador, y se abrieron las fronteras definitivamente, era un tema que estaba bastante cerrado,
se reencontraron familias de la provincia de Loja con familias de las zonas del norte del Perú, que mantenían un mismo espacio geográfico. En esta zona, los flujos geográficos, los flujos de comercio, los flujos de transporte, son básicamente los que constan en este mapa. Desde la actual Colombia bajaba por la sierra, lo que en la historia postal se conoce como la Ruta de los Valles, todo el camino interandino que después salía hacia Piura y nos llevaba hasta Lima. Y había también una conexión con el puerto de Guayaquil. Esta ruta aprovechaba mucho de la infraestructura que dejaron los incas y que era una infraestructura establecida a partir de lo que en Quichua se llama los tambos. El tambo es un sitio de descanso, lo que ven ahí es una imagen de un tambo típico, más o menos grandes, pero donde estaban los servicios básicos, cabalgaduras, estaban los chasquis, estaba alimentación, etcétera, para ir haciendo descansos en el camino. Aquí en el Ecuador, cuando uno descansa, lo estoy haciendo un tambito, estoy descansando un momento. El correo utiliza esas mismas rutas. Lo primero que tenemos, creo que es conocido por todos, es el correo mayor. Los datos que tenemos, el único que ha estudiado a fondo estos temas y el único que se ha metido en archivos para estudiar esto es Georg Mayer. Y ahora estamos tratando de actualizar una serie de cosas y buscando nuevos datos, y eso ha permitido tener algunas ideas adicionales, pero básicamente lo que conocemos es a partir de las investigaciones que se han hecho en Perú y en Colombia, y como eso conecta con Quito, hay bastantes datos acerca del funcionamiento del correo mayor en lo que ahora es el Ecuador. El primer dato que tenemos es el de las capitulaciones de 1599 con el virrey Velasco, donde se establece que había ya una ruta entre Paita y Quito, y que esa ruta en 1599 se dispuso que siga funcionando a cargo del correo mayor. Hemos encontrado en los archivos una visita de Diego Vaca de Castro, el virrey del Perú, en 1609, le ordena al gobernador de Loja que haga una visita a varios temas, y entre esos visita la ruta de correo entre Guayaquil y Quito, y se establece así que el correo mayor manejaba una ruta entre Guayaquil y Quito, tenía un número de chasquis asignados, había un número de tambos, etcétera, etcétera. No teníamos datos sobre quiénes eran los tenientes del correo mayor en Quito. El teniente de correo mayor en Quito manejaba la ruta de Piura a Quito, y el dato más antiguo que tenemos es del teniente del año 1662, que es un señor Francisco Bernabé. Lo que teníamos hasta hace poco era simplemente el dato de los últimos tenientes de correo mayor al momento de la transición a la Real Renta de Correos. En 1682 hay algunos documentos en que la Audiencia de Quito organiza una ruta postal a cargo del correo mayor entre Quito y Bogotá. Y esa ruta es básicamente, o funciona básicamente como va a funcionar después la renta de correos, con una etapa de Bogotá a Popayán. En Popayán intercambian los correos con el correo que viene de Quito y se regresa. Pero esta ruta tenía un funcionamiento bastante irregular. Vamos a ver enseguida en lo que pasa en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, el siglo XVI y el siglo XVII, la vinculación de la audiencia es una vinculación comercial y territorial con el Virreinato del Perú. En el siglo XVIII se producen las reformas borbónicas, cambia la dinastía en España, vienen los Borbones, y hay una serie de cambios que modifican radicalmente la organización territorial de Sudamérica. Y esto produce una crisis económica al norte de la audiencia de Quito. El libre comercio y la crisis de las minas del Alto Perú hace que la producción textilera de Quito pierda su mercado. Y Quito empieza a buscar mercados ya no hacia el sur, sino hacia el norte, hacia las minas de la zona de Barbacoas, de la zona de Esmeralda. Al mismo tiempo se crea el Virreinato de Bogotá, y en el Virreinato de Nueva Granada se incorpora al Ecuador, a lo que ahora es el Ecuador. Esta crisis hace que de alguna manera se partan los intereses en la audiencia, y la
la zona norte de la audiencia busque una salida hacia la zona de Colombia, busque una manera de comerciar con Colombia, con Panamá, mientras que la zona de Cuenca sigue comerciando con la Cascarilla y Guayaquil sigue teniendo su propio vínculo comercial con Lima y con el Perú. En el siglo XVIII hay algunos hitos postales que los pasamos medio por encima. En 1717, decíamos, se crea el Virreinato de Nueva Granada y el virrey Antonio de Pedrosa en 1719 dicta un primer reglamento de correo. Se pasa por alto al correo mayor, dice que no está funcionando la ruta de Bogotá a Quito y que el virreinato va a montar una ruta de Bogotá a Quito. Monta la ruta, hay un reglamento, empieza a funcionar y el correo mayor no se opone al tema. Pero no llega a aprobarse definitivamente porque va en consulta a España y hasta eso el virreinato de Nueva Granada ya desaparece y la ruta se cierra. Cuando se restablece el virreinato no se vuelve a tratar el tema, pero en 1750 otra vez el virrey de Nueva Granada se toma la ruta de Cartagena a Quito. Y ahí sí va a haber un problema con el Correo Mayor que va a reclamar esa ruta, pero entre 1750, entre el 16 de julio de 1750 y el 14 de julio del 58, funciona un servicio postal a cargo del Estado español, del Virreinato de Nueva Granada, desde Cartagena hasta Bogotá y desde Bogotá hasta aquí. Y existe también desde 1765 una ruta marítima entre Panamá y Guayaquil, pero esa ruta es bastante compleja porque los barcos tardan mucho en recorrer esa ruta. Es una ruta bastante complicada, a veces un mes, 2 meses, a veces nunca llegan. Las Islas Galápagos se descubren, por ejemplo, porque uno de esos barcos se pierde y va a dar a las islas y tarda no sé cuántos meses en llegar al Perú. Este servicio postal del virreinato produce algunos documentos. Algunos de esos documentos más simpáticos son unas 4 libranzas que conocemos. Leo Harris en alguna parte dice que ha revisado 7 libranzas de este estilo, pero nosotros no hemos llegado a conocer más que 4. Hay una que está en una colección en Colombia, esta que vemos en la pantalla la tiene Lijón y otras 2 están con Georg Mayer. Esta es la más antigua, 9 de octubre de 1750. En julio de 1750 ya el virreinato se había hecho cargo del correo. El reglamento decía que había que anotar la tarifa en la carta. Eso no está aquí, simplemente consta el envío de la libranza a Quito. Es una libranza que sale de Popayán. Todas estas libranzas van dirigidas al mismo destinatario, Antonio Bueno, y dirigidas por la misma persona, un señor Melchor Sánchez Ramírez de Arellano. Esta es una libranza por 4,166 pesos, sale el 9 de octubre de 1750, y al reverso consta la recepción del dinero en Quito. Me tapa esta cosa, si no me equivoco, es en noviembre de 1750. Otra libranza, Antonio Bueno, firmado por la misma persona, dirigida de Popayán a Quito el 19 de noviembre de 1750, que tiene la particularidad de que la recepción está en un recibo aparte. 19 de diciembre de 1750 se recibe el dinero enviado. Y la última libranza es esta del 1 de marzo de 1751, mismo destinatario, mismo remitente, y todo esto manejado por ese correo. Esta presentación les voy a mandar al chat para que la tengan todos, para que puedan ver las imágenes mejor. En 1769 se establece la renta de correos. La administración de Quito se crea al mismo tiempo que se crea la Real Renta de Correos, el 1 de julio de 1769. Lo que ven ahí es la vieja Casa de Correos de Quito, que fue derrocada en el siglo XIX. Y el caballero de ahí es Antonio Romero de Tejada, que fue el primer administrador de Quito por casi 20 años y después fue a parar a Buenos Aires, fue administrador de Buenos Aires. El primer despacho de correo a Lima se hizo el 8 de agosto de 1760
y el primer despacho a Bogotá el 14 de agosto de 1769. Y a partir de ahí hay una serie de informes sobre los despachos que se van haciendo en las dos rutas. Hay un mensual a Lima y 2 mensuales a Bogotá, a Popayán. Durante la administración de la Real Venta de Correos funcionan algunas oficinas. En el siglo XVIII están identificadas 14 oficinas. Ahí tiene las oficinas de la carrera de los Valles, hay una carrera que conecta con Guayaquil y hay una pequeña carrera de Guayaquil al norte, a lo que ahora es la provincia de Manabí. De casi todas las oficinas de las que existe constancia, de las que hay constancia de su existencia, se tiene marcas. Hay una oficina en Alausí y una oficina en Naranjal, de las que no existe ninguna marca, no conocemos marcas. Y de la oficina de Puerto Viejo conocemos una marca ya en la República, pero que parece ser colonial. No es probable el origen colonial, pero sí tenemos la certeza de que la oficina funcionaba desde el siglo XVIII, por las cuentas que entregaban y que están en el archivo de indias. En el siglo XIX se aumentan 8 oficinas. Tenemos en total en la colonia entonces 14 y 8, 22 oficinas. Y de estas del siglo XIX, curiosamente, es más difícil encontrar las marcas. De Tulcán tenemos una marca republicana, que es probablemente la misma colonial, pero no tenemos una con fecha colonial. De Guano, Saraguro, Esmeraldas y Macas, sabemos que existieron, pero no tenemos las marcas. Y es probable que hayan funcionado oficinas en Ozanamá, Jipicapi y Montecristi, y tampoco hay marcas de esas oficinas. Pero básicamente funcionaron 22 oficinas durante la colonia, y estas son las oficinas que prácticamente se quedan hasta la reforma postal que dispone el uso de estampillas. Cuando empieza el uso de estampillas en el Ecuador, las oficinas postales son un poquito menos de 30. El único cambio aquí es de la oficina de Cañar. Esta oficina de Cañar desaparece al inicio de la República y después se vuelve a crear ya en la época filatélica y es sustituida por una ciudad cercana que se llama Sogues. Esta es la primera marca que conocemos. Y es curiosamente la primera marca del Virreinato de Nueva Granada, la marca de origen de Quito, en negro. Esta marca está en una carta que salió en el séptimo despacho que salió para Lima el 23 de febrero de 1770. Es una carta fechada el 22 de febrero. La marca fue hecha en junio de 1769, hay el recibo, hay la constancia del pago de la marca. Se hicieron las marcas de Santa Marta, Mompox, Honda, Santa Fe, Popayán y Quito en julio de 1769. Esta marca está en una carta completa y la fecha es indudable. Existe de esta misma marca una que se supone es anterior, que es esta de aquí, que fue vendida por Yaya en 1991. Se dice que la fecha es del 6 de octubre de 1769, pero cuando se le ve es un papel rehusado. Y parecería que la fecha que consta al reverso no es una carta, entonces no hay la certeza de que esté unida al envío, y sobre todo hay el dato de que los correos para Popayán salían el 2 y el 18 de cada mes, y el 6 de octubre está demasiado lejos de esas fechas. Entonces hay bastantes dudas acerca de que efectivamente esta marca sea anterior a la otra. Pero sea como sea, estas dos marcas son las dos primeras, estos dos usos son los dos primeros en el Virreinato de Nueva Granada, ¿no? De la Real Renta de Correos, el correo terrestre. Después la marca se empezó a aplicar en rojo. Este es el uso más antiguo que conocemos de la marca, el 1 de marzo de 1773, 3 años después. Y además, es el primer uso que tenemos en el territorio de la Audiencia de Quito, de lo que ahora es el Ecuador, con la indicación de la tarifa de 2 reales por carta doble arriba. Hay en coloniales tenemos 4 marcas, 3 marcas de certificación y una carta certificada. Cada una es, salvo esta, son únicas. Esta marca es la única que no está en archivo.
pero sabemos que es la marca colonial porque en el Archivo Nacional hay una carta de la época colonial con esta misma marca. Esta es usada tardíamente, es una pervivencia de la marca colonial en la República, es de 1839, sale el 23 de abril de 1839 y es dirigida a Tomás Cipriano Mosquera en Colombia. Y como ven, utiliza la marca ya republicana de Quito, pero la marca de certificación de la colonia. Está la tarifa y está la indicación franca hasta la línea, hasta el límite con Colombia. Esta es otra carta certificada de Riobamba. Riobamba está al sur de Quito, no tenían ahí, se ve marca especial de certificación. Es la marca Riobamba Franca, la certificación, la constancia de salida el 18 de agosto de 1804, y es la única carta de certificación de Riobamba. La oficina de Cañar es una oficina interesante porque se conocen hay solo 3 marcas en colecciones de Cañar, y hay una cuarta en el Archivo Nacional de Bogotá. Esta es la marca más antigua de Cañar del año 1800. La oficina de Cañar duró desde un poco, casi al fin del siglo XVIII hasta inicios de la República, y después la oficina desapareció y fue sustituida por la oficina de Azogues. Esta es la marca más antigua de 4 conocidas. Esta es la única marca de certificación de Cuenca. La tarifa es 4 reales por onza del paquete más la certificación, está marcada aquí, junio de 1803. Estas rayas se deben a que el papel fue reusado, entonces parece que tacharon el uso anterior y atrás está escrito un certificado de otra cosa completamente distinta y posterior. Es la única marca de certificación de Cuenca, es solo una cubierta. Hace poco Manuel Arango descubrió la primera marca de Guayaquil. Guayaquil era una administración dependiente de Lima. Se creó en 1772. Y la marca que conocíamos era esta de acá, y este es el uso más antiguo que conocíamos, del 17 de noviembre de 1774. Pero en el archivo de Bogotá está esta marca de 1773. Es probable que en los archivos de Lima haya más ejemplares de esta marca. En los archivos del Perú haya más ejemplares de esta marca, porque Guayaquil tenía más contacto con el Perú que con Bogotá. Entonces, si en Bogotá hay una carta con esta marca, es probable que en el Perú haya algunas más, pero no se conoce fuera de archivos de esta marca. Apareció hace 1 año, 2 años aproximadamente. Esta ya no es colonial, sino de límite, pero es una bonita pieza que a mí me gusta mucho. Es la marca de certificación colonial de Guayaquil, pero es enviada por correo marítimo ya el 30 de noviembre de 1822, cuando el actual Ecuador ya estaba independizado y se dirige a Chile, que también era un territorio independiente. Y como se ve, va por Lima, como todo, pasa por Lima. Creo que en esa época Lima estaba también, no había españoles en Lima en ese tiempo, entonces es una comunicación en el límite entre la colonia y la independencia. Un tema bien interesante es el tema de la ruta Esmeraldas. Este es un grabado de Antonio de Ulloa sobre cómo era el camino de Guayaquil a Quito. El camino de Guayaquil a Quito era bien complejo y durante el invierno no se podía utilizar. Se demoraba mucho y sobre todo la élite quiteña estaba tratando a fines del siglo XVIII de conectarse con los mercados del sur de Colombia y conectarse con Panamá. Hubo una propuesta a inicios del siglo XIX de formar una capitanía general, que la audiencia de Quito se convierta en capitanía general y que la capitanía general abarque además a Panamá. La idea era salir por Esmeraldas, ir por mar hasta Panamá y de ahí pasar a Europa, para no tener que hacer la ruta de Cartagena, que demoraba más. Pero gran parte del comercio que hacía Quito
se basaba en la ruta de Cartagena y sobre todo en lo que se llamaba el transporte del situado a Cartagena. Había que llevar unos aportes económicos para contribuir al financiamiento de la defensa de Cartagena, y eso implicaba un viaje comercial. Con la plata que se aportaba para eso compraban mercancías, las iban vendiendo en el camino, las convertían en dinero, las entregaban en Cartagena y al regreso hacían exactamente la misma ruta. Pero esa venta al situado también dejó de hacerse, y lo único que quedaba en la zona de Quito era la venta de textiles y la venta de mercaderías hacia la zona de Panamá. Entonces, esta ruta se convirtió en una demanda de la élite quiteña, y a inicios del siglo XIX el presidente Carondelet logra abrir el camino. Y a mitad de camino hay fundan un pueblito que se llama Carondelet, y se establece una oficina postal que funciona hasta 1809-1810. Y esta es la única marca que se conoce de Carondelet. Es una marca que estaba perdida y que apareció recién en España hace un año más o menos. Esta ruta era bien importante porque se convirtió en la única comunicación posible en la época de la independencia. Por ahí se hacía toda la comunicación entre Quito, que estaba declarado independiente, y la zona de Nueva Granada, para pasar que estaba bloqueada desde Quito porque Pasto y Popayán estaban en manos de los españoles. Entonces, la única salida que había era por Esmeraldas, y el control de Esmeraldas fue fundamental en esos momentos. Esta es la ruta, ¿se acuerdan? Guillermo nos contó la ruta desde Guatemala, vía Panamá, hacia lo que ahora es el Ecuador, entraba por tierra y salía de ahí hasta Lima. Es por esta ruta precisamente por donde se hizo un viaje en 1809, ese viaje estaba anunciado en ese documento que nos mostró el Guillermo, y que se hizo solo esa vez porque en 1809 la ruta estaba prácticamente en abandono y la administración postal de Carondelet ya dejó de funcionar, entonces no tenía mucho sentido. Era bien importante meterse por tierra porque había mucho cuidado con los piratas en el mar. Entonces, mientras menos ruta de transporte hay en el mar, se sentía que era más seguro. Entonces, ahorrarse el camino entre Esmeraldas y Guayaquil era un buen tramo para la seguridad de la navegación. Para terminar, a mí me encanta esto, y es algo que creo que les gusta también al Guillermo y al Jaime, las marcas Viva Fernando VII. En lo que ahora es el Ecuador hay 3 ciudades que tienen esas marcas. Y si ustedes ven, son 3 ciudades que están más o menos en el mismo espacio. Y es un espacio que fue precisamente la zona, toda esta zona en que se realizó la primera guerra de independencia entre 1810 y 1812-13. Todos estos pueblos de aquí, entre esos Ambato, Guaranda y Riobamba, fueron parte del Congreso que se reunió en Quito, declaró la independencia y dictó la primera constitución del Estado de Quito. Y eso de pronto puede explicar esta necesidad de expresar fidelidad a Fernando VII de alguna manera. Pero lo cierto es que las únicas marcas que conocemos están concentradas en este triangulito. Otro tema importante de las marcas aquí es que los destinatarios que se ha podido identificar son siempre, o quienes envían, son siempre personas vinculadas con la facción realista. Son además destacados defensores del realismo y ponen la marca. Y vamos a ver otro tema que a mí me parece interesante. Esta es la marca de Guaranda. El abreviado Viva Fernando VII es la única marca conocida en negro. Es dirigida de Guaranda a un pueblito cercano que se llama San Coto, y el destinatario es Francisco Benavides, que es el cura de San Coto. Y Francisco Benavides era un cura que incluso participó militarmente en la última parte de la Guerra de Independencia para detener a Sucre, que avanzaba hacia el Pichincha. Esta es otra marca de Guaranda, lo que tenemos es la imagen que se vendió en 1981. Esta marca es en rojo, y es la única marca en rojo, y está dirigida a Riobamba, a Martín Chiriboga, que era el corregidor de Riobamba, y Martín Chiriboga era otro dirigente realista, fue desterrado por Sucre,
por Bolívar, fue a parar a España, y algunos de sus hijos se quedaron aquí y uno de sus hijos llegó a ser presidente de la República. La otra ciudad es Ambato. En Ambato acabamos de descubrir dos marcas. Esta es la marca que se conocía. Viva Fernando VII Ambato Franca. Es también vendida en 1981. Y la nueva es esta, Viva Fernando VII Ambato sin el Franca. A mí lo del Franca me parece indicativo porque, al menos en las que yo he visto, y esto Guillermo sabe más y Jaime sabe más, pero en las que he visto de Nueva Granada y de Nueva España, normalmente la marca no va acompañada de una marca de porteo. Creo que hay una o dos que tienen la marca de porteo. Pero en Ambato, y vamos a ver en Riobamba, hay una marca de porteo, lo que hace pensar en algo más oficial que en el otro caso, porque uno podría pensar que de pronto la marca Viva Fernando VII la ponían particularmente algunos de los que enviaban, pero esto suena más a algo propio del correo. El hecho de que la marca de porteo está ahí es indicativo. Esta es la de Ambato, y estas son las de Riobamba, se conocen un poco más, unas 3 o 4. Esta es una doble, está en bastante mal estado, dirigida también esta era dirigida a José Villavicencio por Martín Chiriboga, si no me equivoco. Y esta otra, esta la tiene Li Hong, es mucho más bonita, y esta sí tiene una fecha exacta, debe ser, no exacta, pero debe ser posterior a diciembre de 1816, porque este señor se graduó de abogado después de 1816. Estas marcas son bien simpáticas, solo existen en Nueva España, en Nueva Granada y en el Ecuador actual como parte de Nueva Granada, porque eran las zonas donde se dio fundamentalmente la guerra entre 1810, 1820, y que fueron recuperadas por los españoles. Las otras zonas o estuvieron siempre o generalmente bajo control español, como Perú, Chile, en buena parte, o definitivamente expulsaron a los españoles como Argentina. Entonces estas marcas no aparecen más allá del Ecuador hacia el sur. Eso es lo que les quería mostrar, espero que les haya gustado, que les haya servido y que haya habido cosas simpáticas que les guste. Gracias, señores. Muy bueno. Muy bueno, Juan Pablo. Muchas gracias. Muy bueno, Juan Pablo, muy bueno. Muy bueno. Bueno, gracias. Muy bueno. Pablo, una pregunta. Entonces, a partir de ese momento, cuando... A ver, Juan Pablo, te doy dos datos de los correos mayores de Guayaquil. Toribio de Castro en 1601, Diego de Castro y Guzmán en 1638. Los tenientes de correo. Sí. Ya. Y en Quito, Julio Pablo Durán en 1601, Gaspar Calderón en 1610 y Manuel Niño de Guevara en 1662 al 68. A 68, sí. ¿Sí? 1700. Sí, Niño de Guevara en el 1700. 18. Ajá. Y en Loja y Cuenca eran los corregidores, de Sí. 1601. Esto del 1601 lo tengo yo en un documento que saqué de la Biblioteca Nacional de Perú, donde se hacía donde existían todas las rutas con los respectivos correos mayores de la época, cuando se hizo el reintegro de las capitulaciones del 50, el 99 Cuando arreglaron las cuentas. Sí. Ya, así es que eso es un documento oficial y los del 700 están en el testamento de Fermín de Carvajal, entonces eso tampoco no hay duda que Y esos existían eran bien estos conocidos, fulanos. sí. Ajá. Sí, esos eran bien conocidos. Eran bien conocidos. Los otros hay que ver en los archivos. Ajá. Gracias, Julio. Yo tengo una pregunta, Juan Pablo, vinculada a las ciudades. La ciudad de Carondelet, creo que se pronuncia así, ¿no? Carondelet. ¿Qué tan importante es para que el Palacio de Gobierno de Quito tenga como nombre para el Palacio de Carondelet? Okay. El barón de Carondelet primero fue gobernador de Luisiana.
En Nueva Orleans hay una calle Carondelet y hay todas esas defensas, ¿se acuerdan que se fueron en el huracán, no me acuerdo cómo se llamaba? Fueron hechas por Carondelet en el siglo XVIII. Y Carondelet viene a Quito y se junta con la élite quiteña y hace toda una reforma en Quito. Reconstruye la catedral y reconstruye el Palacio de Gobierno. Y como reconstruye el Palacio de Gobierno, queda con ese nombre. Y como él hace el camino, el pueblito que fundan ahí le dan el nombre del presidente Carondelet. Es esa la explicación. Perfecto, gracias. Un Otto. solo detalle te puedo hacer. En una de las ilustraciones que mostraba, había una carta salida a Lima en 1760 y ponías que era la primera que salía a Lima cuando la instalación del Correo Mayor era en 1769. Me parece que el display está un poco equivocado ahí en número. Debería ser 1769 o 1770. No, el primer envío es de 1769, pero la primera marca que conocemos es esa de 1770. O Claro, tal vez esa otra que Yo te no estoy es hablando esa del del display 69. anterior, tu slide anterior. Uno le tenía los números en la parte inferior derecha. No sé si estoy equivocado o corrígeme, ¿no? Pero lo que vi en ese momento quería Lo que pasa es que ya no señalar. encuentro dónde está esto. Fue como el cuarto, quinto display que está, el slide que estás Lo que poniendo. pasa es que ya cerré esto. Ya. Ya. Entonces, ahora sí comparto. A ver. ¿Qué nos sale esto? Ya. Compartir. Ya. Tú dices esta. ¿Esta? A ver. No, señor. Tampoco. Tampoco. Tampoco, no. Tampoco. No, mucho antes, mucho antes. Estás muy atrás, ahí estás muy adelante. Tienes que ir para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás. Más atrás, más atrás. Más No, ya no hay atrás. más. Entonces, espérate. Hay una información en la parte inferior derecha. No. Pasa las libranzas. Pasa las libranzas. ¿Esto? Ahí, justo. Ah, sí, esa sí, sí, línea. tienes razón. Es 69, sí. 69, Ok. sí. Gracias. Listo, gracias a ti. Se fue el dedo. Bueno, Qué buen o sea, ojo. no, Gengerus eruptus. O tal que sea el índice y no sea el medio, ¿no? Juan Pablo, y de la información que tienen, obviamente en Quito hay un archivo nacional y la otra parte, como decías, está en la de Lima, pero ¿qué tanto detalle e información hay en Quito que no existe en Lima? Porque entiendo que habían cosas que se duplicaban, ¿no? Maybe Julio César también quizás pueda ayudar ahí. Poco. Debe haber mucho más en Lima. En Bogotá hay mucho. Mucho hay en Bogotá, sobre todo el siglo XVIII. Y antes tiene que haber en Lima. Aquí es bien poco la información, casi se ha visto todo, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que hay que volver a leer a partir de los nuevos datos que salieron con las investigaciones últimas, pero básicamente aquí no hay mucho más. Los archivos fueron saqueados. ¿Y solamente hay archivo en Quito o también hay en Guayaquil o en alguna otra ciudad? En Guayaquil hay algunas cosas sueltas, el problema de Guayaquil es que se quedó todo. Okay. Con los incendios, los archivos se han ido perdiendo, entonces no hay mucho. No hay mucho por allá. Okay. Juan Pablo. El correo mayor no hay ninguna información. Ponte, los datos de los correos mayores se sacan con las actas de los cabildos, porque a veces el correo mayor acude a una audiencia o cosas así. Entonces ahí puedes sacar el dato de quién era, pero no hay mucho más. Ok, Juan gracias. Pablo, yo tengo un informe que saqué del archivo de Indias y ahí dice, habla sobre el uso del correo o de la administración del correo en 1770 y dice que existía una marca franca de tierra y otra
y otra marca, Franca hasta su destino. Esas nunca se hemos visto, ni tú, ni yo, ni nada, pero existe el documento escrito por este señor Antonio Romero de Tejada. Y también están los portes que se usaban en el 770. No sé si quieres que te los diga o te los puedo enviar después por Me mandas. copia. ¿Ya? Pero aquí la marca franca, no sé si la franca de tierra será la franca secas que aparece después, no sé. Bueno, no sé, y hay otra que... Pero pero está franca, escrito- franca hasta destino tampoco he visto, ¿no? Así completo. Sí, yo tampoco, nunca las he conocido, pero existe el documento Es que de dice Romero de así. Tejada. ¿Ah? Es de Romero de Tejada. Romero de Tejada, sí. Está escrito el 1 de enero de 1770, o sea, por A lo los 6 pronto meses esto de está publicar. usado antes, ¿no? Ujú. El 69 o el 68, Claro. no sé, porque ellos escribían siempre con 2, 3 años de Pero posterioridad. si vos ves la marca franca aparece después, no tengo el dato exacto ahora, pero la franca de Quito es posterior, la franca y la debe. Julio César, recuerda una cosa, hay muchas marcas que están listadas en declaraciones, en testamentos. Por ejemplo, la que en el periodo republicano se habla de la franca hasta Roma, ¿no? O franca Roma, y la cual nunca se conoció. O sea, supuestamente existieron, pero Sí, pero no fueron esa franca hasta usadas. Roma es colonial, ¿No? es de uso colonial, porque tenía un Ujú. coste de 14 reales hasta Roma. Y ahí se Pero ese toda la concepto correspondencia que coloniales salía son en de franca inicios hasta del siglo Roma XIX iba en por España. Buenos Aires, porque esa era la norma. Toda la correspondencia de Franca hasta Roma solo por Buenos Aires. No podía ir por Cartagena. ¿Por qué? No sé. Pero el reglamento dice así, que solamente por Buenos Aires envíe la marca con la correspondencia con Franca hasta Roma. Y te lo puedo leer literalmente, por acá lo tengo. Acá está, a ver. La primera franca de Quito es de 1800 ya. Yo tengo una de Franca Quito del 775 en rojo, en mi colección. Y una Franca Quito del 771 con la marca esta del 69 que tienes tú, o el 70. Yo Ya. tengo una en 71. La mía es del 71. Exactamente la fecha no me acuerdo, pero es del 71. A ver si... Acá. No sé si la puedes ver ahí. A ver. ¿Esa es? Acércala más, acércala más. Ahí. Más Esa es la hacia mía. ahí, acércala un Esa es poquito la más. segunda. En tinta parece de escribir. ¿De qué año es? Dame la página de tu libro, Julio César, y la pongo en la pantalla. No, este es... A ver, esta no la tengo en el libro. Ah, ok. Este es del otro estudio que estoy haciendo, el correo marítimo. Ok. Pero, espérate, yo te digo la fecha, por acá la debo tener. Es del 16 de agosto del 71. Esa franca que te estoy enseñando. 6 de agosto del 71. Sí, estoy viendo mal yo. Yo tengo ¿Estás bien? ¿Viste la marca? No. Sí. Acá está. Esa es Esta es la que se conoce, que has enseñado tú, la de... Sí, era es la de primera. ellos. Ujú. Y esta es la mía, que tiene... En negro y en rojo. Sí, es tinta de escribir, creo. ¿La franca es roja? No, está en color como de escribir, media sepia, media negra de colorida, se parece. Ya. ¿Ya? Y la que tiene error, no sé si tú la habrás visto en mi colección de oficiales, es una de Guayaquil, Eranca.
Sí. Sí, sí la viste. Esa Sí, creo sí. que es la única marca que existe así con el Anca, de Guayaquil. No la tengo por acá tampoco. Ah, sí. Es Eranca, sí, se dice Eranca, ¿no? Pero te puedo pasar estos, mira, Porfa. ¿viste? Hay un documento, a ver, ¿lo ves? Ese es un resumen del correo de Quito del 71, enviado por este señor, ¿cómo se llama? El administrador, Ah, vos tienes esa ya. Sí, yo tengo la imagen de eso. Ajá. ¿sí? Yo esas me las saqué del archivo de India, tengo tres de esas, tres diferentes. Ya. De esas te las puedo pasar si quieres. Porfa, gracias. Sí, no hay problema. Pero como tú dices, la relación de Quito, y mira esta de acá, es una carta enviada de Paita a Guayaquil por mar en 1629. O sea, podría ser el primer correo marítimo de la época, ¿no? Porque el rey Fernando IV ordena a partir de 1621 la instalación del correo marítimo vía Panamá, Guayaquil y Paita. Y esta es una carta de un fulano que viene de Paita, perdón, de Guayaquil a Paita, y manda la carta en el mismo barco que llegó avisando que había llegado bien. Y de ahí se dirigía por barco o por tierra hacia Lima, a caballo, gastando casi 200 pesos de viáticos. Todo eso está en la carta. Era más seguro por tierra. Era más seguro por tierra, sí. Así es que ya sabes. Chévere. Aparte de Guayaquil y de Esmeraldas, ¿había algún otro puerto de salida que tenga marcas? En la colonia no. Después se abre en Bahía, Manta, pero en la colonia no. Y marcas de Esa esmeraldas. de Esmeraldas, ¿sabes quién propuso eso? Ulloa. En 1765 propuso esta ruta. Francisco de Ulloa, creo, o no me acuerdo su Antonio nombre, Ulloa. pero es Ulloa el apellido. Siempre Quito buscó la ruta por Esmeraldas. Sí, pero no había, o sea, el problema con esa ruta era que entre los meses de verano el viento era favorable, pero al momento de regresar el viento era contrario, entonces Sí. de bajada de Panamá a Esmeraldas se demoraban, por decirte, 20 días, pero de subida de Esmeraldas a Panamá se demoraban 3 meses. Entonces no era Eso me muy... dio porque ellos siempre calculaban la distancia de Quito al mar y siempre por Esmeraldas era menos, pero nunca tomaban en cuenta el problema de la llegada a Panamá. Y por Claro, eso fracasaron todos estos correos marítimos desde Panamá. por el viento, por Bueno, los vientos fracasaron, alisios ¿no? de regreso. Y ese era Pero, el problema que había con esa ruta de Esmeraldas. pero una pregunta ahí, pero los vientos son los mismos, porque la distancia no es mucho y los trade winds Claro, pero te jalan hacia el Galápagos. cuando el barco regresaba de Esmeraldas a Panamá, los vientos eran contrarios. Claro, no, eso sí, pero Entonces, eso era lo mismo si regresaba hacia el sur, a Guayaquil o a Lima o lo que fuera. Subiendo claro, o bajando, era el mismo hay viento. alguna razón ahí, pero no sé de marinería, pero dicen que el que demoró menos hizo 25 días o algo así. De Y con el regreso. chistazo. Ajá. Bajando de Panamá a Bajando, Guayaquil. claro, Henry, acuérdate de los buques de vela. También teníamos el mismo problema. Los buques claro. de vela, esto era vela. Mira, O vela. sea, Sí, acá sí, no era había vela. marinero que soplara vela. Tenían que tirar remo, nada más. Y además andaban escondiéndose de los piratas y no sé cuántas cosas, entonces era todo lío. Claro. ¿Por qué la ruta de Quito a Guayaquil era peligrosa? ¿Había mucho abismo o había que cruzar selva
que no era amigable. No había un camino estable y los puentes Dile a eran Paul muy que te precarios. lleve, dile a Paul que te haga bajar de Quito a la costa, nada más, y después que te cuentes. Decían que era Paul? camino para pájaros, era O sea, Paul y yo sabemos muy bien ese puro tema, porque ya abismos, puro cosas, y sobre todo en el invierno no se podía usar, había 3 o 4 meses al año en que quedaba cortada. Se Y no inundaba. habían puentes. Ajá. ¿Y al día de hoy Entonces, cómo lo hacen? ¿Ya hay, digamos, una carretera más segura o...? Hay carretera, desde inicios del siglo pasado hay tren, entonces Oh, ok, eso ya... ya se hace más fácil. Recién desde 1908 tiene ya una comunicación buena con el tren. No, en esa época me imagino que con esos buques de niebla que tenían, eran terribles, ¿no? Porque salir de Quito hacia la costa, tienes que llegar hasta los bosques de niebla que tienen ahí cercanos a lo que viene a ser la antecordillera, ¿no? Pues tío, Paul me llevó por ahí hace como 3 años atrás y la niebla era terrible, ¿no? Sí. Paul, ¿estás por ahí? Sí, correcto, correcto. Hasta ahora ese camino es dificilísimo, ¿no? Hasta ahora tiene muchísimas curvas. Es bajar la cordillera a la costa, ¿no? Son curvas, neblina. No me imagino las épocas aquellas, cómo sería. Era una locura simplemente. Por el norte es más plano, hacia Esmeraldas, es plano. ¿Alguna otra pregunta para Paul? Para Juan Pablo, perdón. No, le quiero decir que muchas gracias porque es muy interesante el tema. No me vieron en la pantalla siempre, pero estaba aquí a la parcita porque estaba comando todo y estaba escuchando. Muy interesante. Entonces no viste las cartas, que era lo más lindo. Ya se fue la voz. Pero estaba comiendo. Hoy se fue. No, a mí lo que me llamó la atención de los Fernando VII es que son posteriores a los de Centroamérica. Sí. Aquí O sea, todos... Aquí no hubo antes de 1800, en 1808, 1809, no hubo nada de eso. Vino la guerra de 1810 a 1812 y después de eso empiezan y duran hasta 1817, 18. Es la misma idea, pero es otro tiempo. otro tiempo, otras circunstancias, sí. Y eso del Franca a mí me llama la atención siempre. Aunque no es ese viva Fernando VII, nada de eso, pero algo al sur de Ecuador que está relacionado a ese periodo es el Interceptada de Lima de Chile. Y la razón era precisamente la censura, ¿no? Ahora, esa creo que es la primera marca de censura del mundo, ¿no? ¿O no? Censura postal me refiero. Una interceptación es sencillamente una censura porque lo que hacen, o supuestamente hacían, era abrir la carta y leer qué es lo que había dentro. Había un problema ahí interno, ¿no? No solamente era Fernando VII, también teníamos un tema de que había una parte que querían a los Borbones, otra parte que querían al Bonaparte, que habían puesto como regente, como rey en España. Y lógicamente tenían toda la independencia, o sea, por todos lados se querían leer las cartas. Bueno, lógico, estaban los patriotas y todo el mundo, era una época que no había confianza. Tenías a los independentistas, tenías claro, a los realistas ahí es cuando empieza todo. pro-borbónicos y a los realistas pro Ahora, algo que ahora no hay mucha conciencia ahora es de la importancia de la administración de correos. Cada vez que había una de estas revueltas, lo primero que hacían era cambiar al administrador, porque era el que controlaba la información. En Quito, el segundo administrador, que es un señor Vergara, cuando empiezan los líos de 1809, se guarda todas las cartas. Todas las cartas que venían de los patriotas, digamos, él se las guardaba y generó tal odio que le lincharon en Quito. Se cortó, Juan Pablo. Dije le lincharon y me quedé callado. ¿No? ¿Se oyó? Se te fue el audio, Juan Pablo. Sí. A ver, ¿ahí?
Ahí sí. Este señor controlaba la correspondencia y al final la gente le agarró y le linchó. Le mataron. Hay que decir que lo lincharon, se corta. Ya, uno de los primeros cada vez turco, cada vez que venía una revuelta, el administrador correo a sacarlo fuera. Así es, así es. Sucre llega a Quito y lo primero que hace es, su primer decreto es cambiar al administrador. Lo curioso es que después le vuelve a nombrar al mismo, pero los primeros días le cambió. Lo despidió por si acaso. Sí, a ver qué pasa. Y dime, Juan Pablo, la correspondencia para el extranjero, ¿qué barcos usaban? Porque ya no habían españoles, o usaban los ingleses o los holandeses, como pasó acá en el Perú. Yo entiendo que cualquiera que pasaba, porque cualquier servicio oficial se interrumpió cuando empezó la República. Rocafuerte en 1835, más o menos, una de las cosas que informa es que ha logrado restablecer el servicio de correo a Panamá. Por Panamá. Pero entiendo que durante todo el resto del tiempo era el barco que pasa, le metes una carta. ¿Qué año fue eso? ¿835? 835, sí, más o menos. Ok, antes que el Perú. O sea, el servicio de correo, o mejor dicho, el sistema de correos hacia afuera, luego de la independencia ecuatoriana, prácticamente queda vacío si es que no conseguías barcos independientes, sean franceses, ingleses, no sé, holandeses, belgas, para poder sacar la correspondencia. Los Claro. españoles ya estaban fuera. No Igual que en el ver. Perú, la misma cosa. Le dabas al barco que sea. Claro. En el Perú también pasaba eso, ¿no? Que conseguían barcos holandeses o ingleses que venían con contrabando y ahí enviaban la correspondencia a Panamá. No, me imagino que también pasa lo mismo que en Ecuador. O sea, se replica lo que sucedía en toda Sudamérica. Y yo no creo que solamente Ecuador y Perú, me imagino que también Chile, ¿no? O sea, no... Posiblemente con Chile también pasó lo mismo. Un tema recurrente. Lo único que cambia y que es lo interesante es cuando los correos nacionales empiezan a recibir correspondencia fuera de sus países. Y porque en el Perú empieza más o menos oficialmente en el 51. Ya desde el 40 estaba la oficina inglesa, pero en Ecuador me dices el correo de Ecuador en el 35, son como 15 años antes. No, pero era una ruta con Panamá para correo común y corriente, pero el gran flujo de correo de afuera viene en los años 60. 60, ¿no? Claro. Claro, pero por ejemplo, una vez que se decreta la independencia de Ecuador, que viene a ser, ¿en qué año recuerda, por favor? 20... Ecuador se 22 es la se independiza él. ¿Ah? El 22 es la definitiva. Ok, 22. Entonces la definitiva el 22. De ahí en adelante, o sea, la vida continúa, ¿no? O sea, no es que cerramos la puerta y estamos en cuarentena como estamos hoy a todos nosotros. O sea, ellos sí podían sacar un barquito, tenían que comprar género, tenían que comprar cosas en Europa, habían cosas que los europeos querían comprar de nuestros países, sea lo que fuera. Entonces, la correspondencia iba en esos barcos, ¿no? ¿Cómo lo manejaba Ecuador? O sea, a nivel de el que llegaba y se llevaba la correspondencia y cobraba lo que quiera. Yo entiendo que sí, porque no hay ninguna disposición del Correo Nacional sobre el despacho, al menos al inicio. O sea, no existe un contrato. No había, es igual que en el Perú. Es exactamente igual, era privado, lo que el capitán quería cobrar, lo cobraba, punto. Hasta el contrato con la Pacífica en los años 40. Perfecto. Henry. ¿Cómo están parecidos? Sí. Henry, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Te acuerdas que cuando estuvimos en Montevideo estuvimos compartiendo información muy entretenida sobre la marca interceptada de Lima? Claro. Que tú la mencionaste. Bueno, tengo algunas novedades que les van a interesar a los que buscan material que de una u otra forma no tenemos muy claro su origen y su uso. Es que se han descubierto varias piezas nuevas y hace poco
tuve contacto con un socio de la Sociedad Filatélica que vive en Estados Unidos, Timothy Cole, que tiene él solo 7 piezas con interceptada de Lima, y yo tengo un coleccionista que estaba asesorando en materia de prefilatelia y él tiene más de 15. Ha juntado, compró en un remate de Soler y Yach hace, no sé si supieron ustedes el remate de Soler y Yach, donde hay marcas de Chile, marcas de interceptada de Lima y varias marcas del periodo colonial, que se hizo el año pasado y se vendieron como 30 piezas de marcas prefilatélicas chilenas. Y por lo tanto, me atrevería, ¿te acuerdas que en ese momento estábamos especulando sobre la cantidad de piezas que habían y no teníamos muy claro? Sí. Bueno, en este momento así no puedo tener una cifra acabada, pero ya te puedo asegurar que hay mínimo 40 piezas. Que es prácticamente el triple de lo que se conocía. Sí, o sea, yo cuando me preguntaban cuántas habían, nunca quise especular, pero no me imaginé que tantas. O sea, eso es lo que se está conociendo. Es posible que haya un poco más también en manos de coleccionistas privados que tengan una o dos. Es decir, tú tienes una, ¿no es cierto? Sí, una. Creo que Carlos Vergara también tiene una, y así empezamos a sumar, ahí deben haber algunos coleccionistas que tengan una o dos. Cristian, ¿aparecieron todas de golpe? No, ¿Roberto? Sí, ¿aparecieron todas de golpe esas piezas? Sí. No. ¿En una subasta no No, dices? de golpe no, o sea, a ver, no, lo que pasa es que no teníamos conocimiento de que esos coleccionistas las tenían. No es que hayan aparecido de golpe. ¿Un coleccionista o eran varios coleccionistas? Las que Sí, la tenían están bueno, sí, eran varios coleccionistas, sí. Hay uno en particular que ha estado comprando en todos los remates hace, no sé, 5 años, y esa persona ya ha juntado como 15. Bueno, es posible, si en realidad salen en los remates, una por aquí, una por allá, y empiezas a sumar, va juntando material. Ese material tenía origen en colecciones que estaban afuera de Chile, sí. Cristian, ¿tú has logrado ver si esas cartas casi todas son enviadas a Chiloé? Sí. Se escucha entrecortado, la verdad es que... Y todas fueron a Chiloé. Sí, todas fueron a Chiloé. Sí, bueno, el tema... Sí. Espérate. Se entrecorta la comunicación. Se corta, sí, pero alcanzo a entender lo que me preguntaste. Mira, efectivamente, eso va a dar para que hagamos un debate muy interesante, porque no todas van dirigidas a Chiloé, pero lo que yo planteé en esa oportunidad en Montevideo es que, a mi juicio, por el conocimiento precario que todavía tenemos y por los destinatarios conocidos, esa marca se tiene que haber usado antes de 1810. ¿Por qué? Porque el destinatario de Chiloé, que era el gobernador marítimo y militar español, estuvo ahí desde 1790 hasta fines más o menos del 1790. Es decir, estamos hablando de una persona que después falleció, y por lo tanto esas cartas, aunque hayan ido desfasadas, no me imagino que hayan sido enviadas posterior a un año después de su fallecimiento. Supongamos que se conoció muy tarde su fallecimiento, pero nunca más allá de 1800. Lo veo muy poco probable. Porque tendríamos que reunir más evidencia y tener yo la posibilidad, que es lo que estoy tratando de juntar. De hecho, me llegó un archivo con 15 piezas más o menos, y estoy buscando los destinatarios, estudiar los destinatarios para saber dónde estaban físicamente en esos años, y ahí vamos a poder tener un marco de referencia de los años en que se usó la marca. Pero Cristian, más o menos yo me inclino a pensar que estamos hablando de ese periodo, un poco antes de 1800, bajo dominio español todavía. Cristian, ¿y se sabe dónde fue aplicada esa marca? ¿Se tiene claro si fue en el actual territorio argentino, o en el chileno, o en dónde? ¿Se sabe? ¿O es la pregunta del millón? La marca era brasilera. La teoría de Walter Bosé, con un paro en Lima, que está en su libro, a mí me parece que es una teoría que tiene cierta lógica y me hace sentido, que es que fue interceptada en la ruta de Perú hacia Chile, pero en la frontera con Argentina, que justo había sido tomada, digamos, que era Salta. Eso es lo que señala Bosé,
y habría que estudiarlo un poco más. Yo realmente no me atrevo a decirlo, pero en algún momento, no sé si Jesús y ya o mismo tú, Henry, plantearon la idea de que era un correo marítimo. Yo te ¿Tú eras planteé. de esa idea, Henry, no? No, no. No, yo fui. Julio ¿Quién? César fue. Ya, Te yo creo planteé que que era no, marítimo. Julio. Yo Esto es tengo la una impresión marca que... interesada en barco, porque el barco, Esta es una el marca barco entrada en recibía barco, definitivamente, porque la por podía Salta llevar no puede ser, amigo. ¿Por qué estás ¿Por tan qué? seguro? Porque todas iban a Chiloé, no iba a salir de Salta, de Lima, ¿Y hasta qué? tiene que ir por Potosí, Mendoza, Salta, Santiago, Valparaíso y Chiloé. Es mucha ruta para llegar hasta Chiloé. Tiene que ser de Perfecto. Si Lima tú la sacas por en barco a si tú la Chiloé. sacas en barco hasta ¿Y qué Valparaíso, pasa, si y hay si te un muestro... navío que recibía la carta y la carta de Valparaíso allá a Chiloé, la marca podía estar en un barco itinerante. ¿Por qué no? Bueno, pero ¿qué pasaría si yo les muestro destinatarios o destinos que no eran Chiloé? Claro. No, puede haber, como cualquier otra carta, Comenzó pero la toda la fiesta, hasta las correspondencia 4 de la tiene que llegar mañana hoy día me a un puerto ofrece de inicio. Es muy entretenido esto, pero la verdad es que yo no me atrevo, todavía no tenemos información suficiente como para... Estamos especulando. Yo por ahora creo Claro, que tenemos que obviamente. reunir más evidencia. Va a ser muy importante la información de los destinatarios y indudablemente que si son personajes de la época colonial española, lo voy a compartir con la gente que tenga bibliografía. Yo lo que puedo asegurar por ahora es que sí, efectivamente, el gobernador político militar de Chiloé era uno de los destinatarios. Hay unas a Valdivia. Efectivamente, lo que hay son destinos de guarniciones españolas, pero hay otras que no hemos logrado definir exactamente el destinatario porque no hemos entendido el apellido, no hemos logrado, hay alguna Concepción. Por lo tanto, hay que darse un poco de tiempo para seguir, pero ha aparecido, lo interesante es que están apareciendo piezas, porque bueno, he tratado de conseguir esa información, no la teníamos porque por un lado no tampoco estábamos presionando a la gente para que soltara las piezas, para que mostrara fotografías. Eso en realidad ha ido pasando ahora de los últimos 2 años. Juan Pablo, tú ¿Todos tienes van una... a Chile, Cristian? ¿Todos ¿Perdón? van a Chile? Sí, Sí. todas las que se conocen. Juan Pablo, tu carta que va de Quito a Chiloé, creo, vía Lima, de repente ese destinatario es uno de los que también es destinatario, Cristian, quizá. Sí, eso te iba a decir. ¿De qué año es exactamente esa? Este es de 1822. Ah, es posible. Ah, no, eso ya... bueno, ojo, los españoles estuvieron hasta 1826 en Chiloé. Fueron, realmente tuvieron una defensa, pero tenaz del territorio chilote. Es lo último que les quedaba, porque nosotros en Perú, Bolivia, Ecuador incluido, terminamos sacándolos con Ayacucho, el 8 o 9 de diciembre del 24, y ellos salen prácticamente en el verano del 25, por Tingo, que viene a ser luego de eso y salir por Islay, ¿no? Por el puerto de Islay, que es el puerto de la zona de Arequipa, ¿no? Probablemente... Claro, eso hizo fracasar, Aldo, eso hizo fracasar el proyecto de defensa chilota, porque todo el abastecimiento venía directamente del virreinato de Perú. De momento que cae Perú, Chiloé se quedó sin abastecimiento. El abastecimiento llegaba efectivamente por mar y los españoles mantuvieron eso lo más que pudieron. Pero cuando cae Lima, lo de Chiloé era inviable. Sin embargo, el gobernador español se mantuvo y tuvo que ser sacado a la fuerza, digamos. O sea, fue muy leal con la corona. Chile mandó un montón de expediciones. Imagínate que hasta Tomás Cochrane, que fue el mismo que partió a la expedición libertadora de Perú. Perú, claro. Fue allá y creyó que a los españoles con un par de cañonazos los iba a asustar y resulta que salió arrancando.
porque los españoles se emplazaron en una fortificación en lo que es Ancud, en un lugar muy estratégico, y le dieron duro a los barcos de Cochrane. Cochrane se volvió con la cola entre las piernas, tuvieron que mandar a Ramón Freire, que fue presidente de Chile, a una otra ofensiva militar, y fue muy duro, digamos. O sea, los españoles se defendieron a morir ahí. Muy interesante. Cristian, yo tengo unas cartas dirigidas por Chiloé a Castro. Entonces, tu teoría de que hay otras localidades, obviamente es correcta, pero todas pasaban por Chiloé. Por Chiloé, vía Santiago a Castro, vía Valparaíso a Castro. Entonces, no, pero Santiago, o sea, depende, porque, bueno, está bien, mira, esto da para que hablemos una noche entera, así que tengo que dejarlo como tema para otra vez. Prepárate un discurso de este tema. Mejor, Sí. más fácil. Te tocó. No, es que me acordé porque lo mencionó, ¿no? Hasta la fecha ese es